Espero hayan tomado 5 minutos de pausa activa y volvimos. Bien, vamos a explicar. A ver, yo he visto unas preguntas ahí. Estar hablando el corte en la de Antioquia depende de la carrera, porque abren los cupos y empiezan los puntajes empiezan desde el más alto y empiezan, si hay 30 cogen los 30 mejores y cortan, ¿cierto? Entonces, para pasar necesitas más de 50, ¿cierto? Pero igual, tú con 60 70 puntos puedes quedarte por fuera si hubo 30 más que fueron mejores de ese 70. Entonces hay que ver, igual ellos tienen algo que se llama, no me acuerdo cómo es el nombre, pero que tú puedes tomar algunas materias, eh, flexible creo que es, que tú tomas algunas materias de la carrera que quieres y si te va bien ese semestre tienes la opción de entrar directo, ¿correcto? Si hacen un examen aparte de Mariana, pero el examen no es tan complicado. Bueno, mentira, no es tampoco tan fácil, ¿no? Sobre todo es mucha aptitud matemática y comprensión de lectura. Uno, Sebastián. La distancia genética es la distancia que hay, hablando genéticamente, qué tan alejado está un, un organismo de otro. No, dale Mariana, dale, dale con berraquera. Entonces, bien, ya respondiendo a las preguntas, eh, si mi memoria no me falla, son 120. Bien, entonces sigamos. Entonces, ya viendo todos esos conceptos básicos, vamos a entrar a lo que son las relaciones ecológicas como tal. Vamos a entrar a las relaciones ecológicas como tal. Y la primera interacción que se da dentro de las comunidades es la depredación, ¿cierto? La depredación. La depredación es cuando un organismo consume a otro organismo, ¿cierto? No importa si ese organismo es de animal a animal, como en estas tres fotos, ¿cierto? O también hay depredación del panda sobre las hojas de bambú, ¿cierto? Eso es depredación. Sí, Daniela, ya vimos genética. Puedes mirar los videos en el canal de Puntaje Nacional Colombia. Ahí lo encuentras, les das like de paso y nos vuelves famosos. Bien, entonces la depredación es cuando un organismo vive del otro, se alimenta del otro. Eso es depredación. ¿Claro? Sí, Jorge, sí me llegaron, pero no he tenido tiempo de mirarlas con calma. Santos Borré. Los pandas no son osos. Nosotros los llamamos osos panda porque tienen una parecido a los osos. Pero los osos pandas son más cercanos a los mapaches. De hecho, también son prosionidos, es decir, son de la misma familia que los mapaches. Por eso es que en Kung Fu Panda está el panda y el panda rojo, que es el maestro Sifu. Son muy, muy emparentados. No, por favor, si tú la tienes, me la puedes enviar. No, no todos son depredadores. Ya vamos a ver, porque hay algunos que son parásitos.
Voy a pasar esa sugerencia de hacer un preunale en puntaje nacional. Sí, son mamíferos, Santos Borré, correcto. Hola Valeria. Bien, entonces, mapache panda suena bien. Díganle panda, no le pongan el oso. Son pandas. Bien, entonces eso es depredación. Las carnívoras son depredadoras. Correcto, Sebastián. Muy bien. La otra interacción que se da entre las comunidades es la competencia. ¿Qué es la competencia? Pues puede ser intraespecífica, es decir, dentro de la misma especie, como por algún recurso, sobre todo el recurso reproductivo, que es intraespecífica. Por ejemplo, aquí tenemos dos ñus peleando o dos hipopótamos peleando también por territorio. Entonces, intraespecífica, dentro de la misma especie. Pero, pero puede ser entre especies, ¿cierto? Como por ejemplo, se da aquí los leones y las hienas compitiendo por el recurso alimenticio. O como acá, estos árboles y estas plantas compitiendo por el recurso de la luz dentro de un bosque. Es la competencia, es cuando yo entro a competir por un recurso, bien sea o reproductivo o alimenticio, que básicamente eso es lo que importa en la naturaleza, reproducirse y alimentarse. Eso es lo importante. En biología estos son los dos recursos importantes. ¿Correcto? Por eso, reproducción o alimento. Por eso es que siempre se dan la competencia. Es muy fácil, Jorge Luis, porque cuando gana un macho, diferente al que era al macho alfa, al matar los cachorros del otro macho, hace que las hembras entren nuevamente en celo y pueda él empezar a dejar su semilla. ¿Correcto? Mientras que si sigue los otros va a perder tiempo y recursos creando hijos que pueden después llegar a competir con él, porque aquí se habla de algo que es el gen egoísta. A uno los papás lo cuidan es porque uno guarda parte de sus genes, entonces en realidad se están cuidando ellos mismos en los genes. Su semilla la están cuidando. ¿Correcto? Claro, hay competencia entre árboles, mucha competencia, Morgan. Sobre todo por el recurso alimenticio y el recurso espacio. Bien. La otra es interacciones que se dan en las comunidades. En la competencia, las dos se perjudican, sí. En todos se da la competencia por los recursos, Sara Blandón. Recursos alimenticios o recursos reproductivos. Bien. Eh, gracias, Mariana. Entonces, las interacciones en las comunidades también podemos tener la simbiosis. Simbiosis viene del griego vivir juntos, ¿cierto? O sea, cuando dos organismos viven juntos. Uno siempre que le hablan de simbiosis piensa que está hablando de cosas positivas, pero no necesariamente.
puede ser una simbiosis de dos organismos que se necesitan, o bueno, que viven juntos, como el parasitismo. Hay muchos tipos de parasitismos, por ejemplo, tenemos estos parásitos, ¿cierto? Parásitos externos. Yo no sé, los que vivimos en Bogotá o en ciudades de clima frío sobre todo, de los que estamos aquí, no sé si han visto este tipo de pajaritos. Ay, qué sé yo mío. Este tipo de pajaritos, el cuco, ¿cierto? Que es alimentado por un copetón. Este es un parásito del copetón. Pone los huevos en el nido del copetón, los bota del nido y hace que el pájaro, el copetón, lo alimente hasta que crezca. Vive de él. ¿Correcto? Tenemos este como la garrapata, ¿cierto? Entonces eso sí es garrapatas y pulgas que son parásitos externos que se aprovechan de su hospedero y le causan daño. Tenemos parásitos, tenemos otro tipo de parásitos como internos, como la tenia, por ejemplo, en nuestro organismo, o la tenia o solitaria. Como la solitaria, que puede llegar a medir hasta 2 metros de largo dentro del intestino. Y ella no hace nada, sino simplemente se alimenta la Escherichia coli. Y bueno, muchas bacterias, muchos planar, bueno, algunos, la tenia, por ejemplo, cierto, Dugesias, etcétera, etcétera, etcétera. Buena pregunta, Sebastián. Si los consideramos formas de vida, sí. Si no, no. Entonces el parásito por lo general se aprovecha de uno, se ve beneficiado y el otro se ve damnificado. Tenemos otro tipo de parásito. Tenemos otro tipo de parásito como en las plantas, ¿cierto? Estas plantas que deciden no fabricar ellas, sino robarle la savia a otros árboles, ¿cierto? Entonces, parásitos hay en muchas formas. ¿Mm? Ya vamos a ver, esos ya no serían parásitos, Oscar. Esos ya no serían parásitos. ¿Mm? Tenemos el amensalismo. ¿Qué es el amensalismo? El amensalismo es cuando uno se ve damnificado, pero al otro normal, no lo lastima, por llamarlo así. ¿Mm? Sí, la savia con V, Miguel Espinosa. Por ejemplo, esta clase, los eucaliptos crecen y las raíces segregan una sustancia que impide crecer a otras plantas alrededor. El eucalipto crece como si nada, pero las plantas del alrededor mueren. No, eso no es comensalismo, ya vamos a mirar. Por ejemplo, amensalismo se da aquí en los bosques, cuando las plantas de arriba cogen la luz solar y no permiten el paso de esa luz solar hacia abajo. Las plantas de abajo se ven damnificadas, pero estas ni fu ni fa. Entonces, como hacer el daño sin querer queriendo. El amensalismo es hacer el daño sin querer queriendo. Como por ejemplo el pino, que el pino, las hojas de los pinos caen y evitan que, yo no sé si han ido al Neusa, que en el Neusa uno camina por un colchón de hojas de pino, entonces no puede crecer nada más. Los parásitos pertenecen a muchos reinos, Valentina, no pertenecen a uno solo, pertenecen a muchos reinos. No, los eucaliptos sí permite que crezca otro eucalipto. Y por ejemplo acá en las vacas cuando caminan sobre el pasto van pisoteando el pasto, lo van dañando, van eliminando estas hierbas. Eso es amensalismo porque la vaca
va caminando, pero sin, y va dañando las hierbas, ¿correcto? Uy, José David, no, no me lo sé muy bien. ¿Para qué te digo mentiras? No me sé el significado etimológico. Te daría un significado timológico. Y como no me gusta decir mentiras ni timar, entonces después te lo digo. Pero no en su mayoría, Angélica. Todavía creo que quedan bastantes pinos. Y tenemos otro tipo que es el comensalismo. Entonces el comensalismo es cuando yo me beneficio del otro si al otro le da lo mismo, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, las rémoras en el tiburón, que cuando él come, como tiene que hacer este movimiento, salen pedazos de comida y las rémoras aprovechan esa comida que sale ahí de lo que el tiburón va desperdiciando. Por ejemplo, esta araña que vean donde construyó la telaraña. Incluso los pájaros son comensales de los árboles porque aprovechan los huecos de los árboles para hacer sus nidos. Otro tipo de comensalismo son las plantas epífitas, es decir, crecen sobre otras plantas sin, eh, sin aprovecharse de ellas, solo utilizan como sostén para llegar hacia la luz. ¿Correcto? Eso es comensalismo. Mariana, ¿de cuál necesita la explicación? Eso se llama depredación sin sentido, Santos Borré. Porque además el tiburón sin esa aleta no puede nadar. Ah, bueno, si ya son muchas y le hacen daño al árbol, eso sería amensalismo. Bien, ¿correcto? Bien. Y por último tenemos el mutualismo. El mutualismo es donde las dos especies se benefician. Muy importante eso, donde las dos especies se benefician. Entonces, tenemos, por ejemplo, los insectos o los polinizadores, como el caso de los murciélagos que ya lo hablamos antes, que van hacia la planta, se benefician porque consumen el alimento, pero a la vez la planta se beneficia porque el polen va llegando hacia otros lados, ¿correcto? Ya vamos a explicarlo con más calma. Ya lo vamos a mirar, María Llana. Ya lo vamos a mirar. No te afanes. No, 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 no. El tiburón no le pasa nada porque es que él, al comer hace movimiento, hace este movimiento y salen pedazos de comida para todos lados que las rémoras aprovechan. Pero eso no le afecta a los tiburones. Caso diferente es este, ¿cierto? En donde este pájaro, este pajarito, limpia la boca del cocodrilo evitando que haya infecciones o alimento entre los dientes. Y este beneficia con alimento y este con limpieza, ¿correcto? No me sé el nombre de la especie, Juan Felipe. Los pájaros que comen las garrapatas de las vacas, por ejemplo, eso también es mutualismo. Este es un ejemplo muy bueno, me encanta este ejemplo. El de las hormigas. No necesariamente tiene que ver, pero sí, o sea, endosimbiosis fue una simbiosis un mutualismo que se creó y a partir de ahí empezaron a salir las células, se crearon las antiguas eucariotas, Cristian. Inquilinismo, pues, ay, no me gusta ese término, María Fernanda.
No, no se lo come Juan Pablo. Algo así, Jorge Luis. Bien, este es un ejemplo muy simpático de mutualismo en donde están los pulgones con las hormigas. Esto es como un rebaño. Los pulgones se alimentan de la savia de las plantas y producen una sustancia parecida a la leche que es aprovechada por las hormigas que se consumen esa sustancia. Entonces, ellas hacen algo así como ordeñar a estos pulgones. Y los pulgones se aprovechan porque las hormigas defienden a los pulgones de otros depredadores como las mariquitas. ¿Correcto? Este es muy interesante, los rebaños de pulgones que tienen las hormigas. ¿Mm? ¿Correcto? Y por último, el ejemplo más interesante del mutualismo son los líquenes. Los líquenes es una simbiosis que se da entre un alga y un hongo. Es decir, uno puede hablar de hongos liquenizados. ¿Qué es lo que pasa? El alga le proporciona alimento al hongo, pero el hongo le proporciona hábitat al alga, tanto que ya parecen un solo organismo. ¿Correcto? Entonces, entonces son muy interesantes. Para aclarar un poco, que todos dicen, ay, que no entiendo, que subí, que bajé, entonces miremos este cuadro. Cuando yo tengo competencia entre A y B, algo así, Jorge Luis, cuando yo tengo competencia entre A y B, pues la competencia va a dañar a los dos, ¿correcto? Cuando hay una depredación de A sobre B, entonces A se va a beneficiar porque se va a alimentar, pero B se va a damnificar porque es del que se va a alimentar, ¿correcto? No sé, Andrés, no lo tengo ahorita presente. Los dos dependen, ya uno no puede vivir sin el otro, María Fernanda. Y tenemos de la simbiosis, tenemos el parasitismo de A sobre B, entonces A se beneficia y B se daña. Pero ¿cuál es el afán, Jorge Luis? El comensalismo, A se beneficia, pero B no tiene efecto. El mutualismo, los dos se benefician. Y el amensalismo, A no se afecta, pero B se va a dañar, se va a damnificar. ¿Correcto? Más entendible, ¿quién fue que me preguntó? ¿Valentina o María Fernanda? Bueno, no me acuerdo. Pero ya entiendes más con la tabla. Para evitar los efectos de la competencia, pues entonces las especies poseen un nicho, ¿cierto? Que es lo que estábamos hablando en la clase pasada. Un nicho que es el nicho ecológico. Entonces es la posición relacional de la especie o de la población en un ecosistema. Casi que podemos decir que es el papel que desempeña esa especie dentro del ecosistema. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los gorgojeadores que viven en un mismo árbol. Pero entonces, este gorgojeador se alimenta en esta parte baja del árbol. Estos gorgojeadores se alimentan en la parte media y estos en la parte alta, alimentándose de diferentes especies de insectos que están en diferentes alturas del bosque. ¿Correcto? Ese es el nicho ecológico. Lo que yo hago dentro del ecosistema. ¿Correcto? Juan Esteban, ya di todos los ejemplos de amensalismo.
Bien. También hay que tener en cuenta que cuando hay competencia, ¿cierto? Cuando hay competencia, muy probablemente la que esté más adaptada a algo así, Gregory, sí, muy buena relación. Entonces, crecen separadas, las dos crecen, ¿cierto? Pero cuando hay una competencia dentro del mismo ecosistema, esto aplica para estas bacterias y otras especies que están en competencia, la que esté mejor adaptada va a crecer, la otra va a empezar a disminuir. Entonces, hay que tener en cuenta siempre esto, que una especie se va a ver beneficiada mientras que la población de otra especie va a disminuir. ¿Por qué traigo esta gráfica? Porque muchas preguntas que trae el saber son interpretación de este tipo de gráficas. Densidad se refiere a la cantidad, sí, al tamaño de la población. Por último, ya para terminar este tema, vamos a hablar de las sucesiones. La sucesión es cómo empieza a madurar un ecosistema, ¿cierto? Entonces, tenemos la sucesión primaria, que es cuando es un terreno virgen, desnudo, es prístino, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hay una erupción de un volcán y se crean esas islas volcánicas, es un terreno que no tenía vida, empiezan a llegar unas especies que son pioneras y empiezan a formar a partir de ahí un bosque, entonces lo que vamos a llamar un bosque primario, correcto, cuando ya está maduro. Pero cuando ha habido un evento como un incendio o que el hombre llegó y taló ese bosque y creó un claro y después lo volvió a dejar crecer, eso llamamos una sucesión secundaria. Entonces, las especies que llegan son distintas a las especies que llegan en una sucesión primaria. Pionera son las primeras que llegan, las que colonizan, Angie. Entonces, esos son los dos tipos de sucesión que hay. Son diferentes las especies que llegan cuando es sucesión primaria y cuando es sucesión secundaria. ¿Correcto? No, son especies pioneras, Gregory. Pueden ser algunos musgos, algunos líquenes que empiezan a preparar el terreno para que lleguen otras. En cambio, en la sucesión secundaria ya hay un terreno, hay un suelo como tal, por lo tanto las especies que llegan pueden ser algunas poáceas, algunas asteráceas, pueden llegar, qué sé yo, diferentes especies ya a hacer crecer. ¿Listo? Poáceas son pastos, asteráceas son otro tipo de lo que ustedes llaman malecitas. ¿Correcto? No, eso sería secundaria, Jairo. Bien, vamos a hacer unas preguntitas y terminamos la clase. Ya sería un bosque secundario, Juan Pablo. Entonces, una población de iguanas fue dividida en dos especies hace cientos de años por una barrera geográfica. Estas dos poblaciones siguen perteneciendo a la misma especie, aunque en cada una han aparecido nuevas características morfológicas. Eso sería secundaria, Alejandro Quiñones. De acuerdo con lo anterior, para evitar que siga en curso el proceso de especiación, es necesario que entre las dos poblaciones, ahorita sigue química, Debbie. Por eso es que hoy es un miércoles muy alegre, porque estamos con toda la ciencia al máximo.
A. Se establezca una relación de competencia por el espacio. B. Se promueve el intercambio de genes por medio de la reproducción. C. Desarrolla una relación de cooperación para adquirir el alimento. D. Se lleva a cabo una depredación por una sobrepoblación. Esta es la más fácil. La respuesta, obviamente, para que sigan siendo la misma especie, es que tengo que intercambiar genes. Natalia, especiación es la creación de especies nuevas. Valentina, creación de especies nuevas. La respuesta es la B. ¿Por qué? Si hay una relación de competencia por el espacio, va a desaparecer una de las dos. Pero no significa que el proceso de especiación se detenga, porque puede que sea más adaptada a la que se esté cambiando, entonces se va a generar una especie nueva. ¿Correcto? Ah, hola Sofía, ¿cómo estás? La C tampoco es. ¿Por qué? Porque para una relación de cooperación igual se coopera, pero si no intercambian genes, va a seguir separándose las dos especies. Lo que aquí se puede generar es que a futuro haya un mutualismo. Y la D tampoco, porque la depredación pasaría exactamente que lo mismo con la A. Entonces tengo que haber un intercambio de genes para que se frene la especiación. ¿Correcto? Las sucesiones, ¿hasta cuándo? ¿De día o de hora, Sara? Las sucesiones primarias en un ecosistema comienzan frecuentemente en las rocas peladas y en terrenos inhóspitos. Los primeros organismos que entran a estas nuevas áreas se llaman pioneros, y es más probable que establezcan exitosamente si presentan estrategias como reproducción rápida, ciclo de vida largo, baja demanda de nutrientes y fácil dispersión. Reproducción lenta, ciclo de vida corto, alta demanda de nutrientes y fácil dispersión. Reproducción lenta, ciclo de vida corto, baja demanda de nutrientes y fácil dispersión. Y reproducción rápida, ciclo de vida corto, baja demanda de nutrientes y fácil dispersión. Entonces, para que sea pionera, se las voy a decir así fácil. Una reproducción rápida para que se puedan estar ahí, llegar rápido. Un ciclo de vida corto para que empiece a crecer rápidamente en esos terrenos donde están las rocas peladas. Como son rocas peladas, deben tener baja cantidad, que tienen baja cantidad de nutrientes, pues deben tener baja demanda de nutrientes y deben tener una dispersión muy fácil. Por lo tanto, es reproducción rápida, ciclo de vida corto, baja demanda de nutrientes y fácil dispersión. Por lo tanto, es la D. ¿Por qué? Porque si tengo un ciclo de vida largo, no puedo colonizar ni puedo empezar a crecer rápido en esa zona. ¿Cierto? Si tengo una alta demanda de nutrientes, pues si es una roca pelada, ¿qué nutrientes va a estar ahí? ¿Cierto? Y si la reproducción es lenta, pues lo mismo. ¿Cómo voy a colonizar bastante? ¿Listo? Bueno, la última pregunta, y ya me voy porque la profe de química ya me está haciendo caras de la demora. La competencia interespecífica es una relación que se establece entre organismos de diferentes especies. Siempre que existe competencia entre especies de las dos especies resultan perjudicadas en alguna medida. Teniendo en cuenta esta definición amplia de este tipo de relación, se puede plantear que no, y la clave está aquí en no, no es una condición necesaria para que se establezca competencia entre dos especies el que sus organismos, Natalia, ciclo de vida corto, porque me permite crecer, o sea, adaptarme más al sitio, crecer más rápido. Ciclo de vida corto quiere decir crezco, nazco y me reproduzco, entonces va a reproducir mucho más rápido.
se parezcan morfológicamente, necesiten un mismo recurso limitado, coexistan en un mismo hábitat, comportan parte de su nicho. Fácil. Si comparten el mismo recurso, hay competencia. Si coexisten en el mismo hábitat, hay competencia. Si comparten el mismo nicho, es decir, tienen el mismo papel, hay competencia. Por lo tanto, si se parecen morfológicamente, no hay competencia, necesariamente. ¿Correcto? Muy fácil. En un ecosistema llegaron dos especies de aves que se alimentan de semillas grandes, las cuales son escasas en ese lugar. Al coincidir en la fuente de alimentos, se estableció que entre ellas una relación de competencia. En esta relación sería menos probable, y la clave está aquí, menos probable, que con el tiempo una de las especies de hábitat cambiara, que una de las especies cambiara de hábitat, una de las especies se extinguiera, las dos especies compartieran alimento, alguna de las dos especies variara su nicho. Entonces, que cambie de hábitat, lo más probable es que una de las dos se extinga, ¿cierto? O que varíe el nicho, o que alguna de las dos especies cambie de hábitat. Lo menos probable es que las dos especies compartan su alimento, porque la C es competencia, no compartir. Entonces, muchachos, hasta aquí los dejo con el miércoles de la alegría de biología y ecología y nos vemos la próxima semana. ¿Correcto? Cualquier pregunta al correo biología@puntajenacional.co.